Buenas noches, en este video voy a mostrar la solución de los dos ejercicios planteados para el diagrama de flujo. El primero es un diagrama de flujo que permita determinar el tipo de triángulo de acuerdo con los valores leídos de los tres lados. Entonces lo primero que hice fue hacerlo en PCInt porque pues yo ya lo conocía. Muy bien, entonces lo primero que debemos hacer es declarar las variables que vamos a usar. Son 3 puntos, entonces definir punto A como entero, punto B como entero, punto C como entero. ¿Listo? Luego escribimos en la pantalla qué es lo que queremos. Acá me faltó escribir esto. Bueno, entonces primer número, segundo número, tercer número. Entonces leemos el A, leemos el punto B y leemos el punto C. Una vez que tengamos estos valores escritos por consola, lo que hacemos es entonces mirar si es un triángulo equilátero, si es un triángulo isósceles o si es un triángulo escaleno. Para hacerlo, lo que tenemos que validar es si el punto A y el punto B son iguales, y el punto A y el punto C son iguales, y el punto B y el punto C son iguales. Entonces quiere decir que es un triángulo equilátero, pues todos sus lados son iguales. El triángulo isósceles es el que solo tiene dos lados iguales. Entonces lo que se hace en este caso es validar el punto A y el punto B y ponerle un operador lógico para decir que valide también si el punto B y C, que son los, digamos, el que falta, que sería el C, validarlo con el B para ver si esto se cumple. Porque si no se utilizara, entonces lo que pasaría es que me diría que el triángulo, si pongo valores acá en el triángulo equilátero, me diría que también es un triángulo isósceles, lo cual no es cierto. Pues hay que validar que uno sea diferente, uno de los puntos sea diferente. Entonces lo mismo va para el punto B y el punto C. Entonces si son iguales, cumplen la primera condición. Si tienen un punto diferente, cumplen la segunda. Lo mismo acá. Punto A y C son iguales, punto B y A son diferentes. Entonces eso quiere decir que es un triángulo isósceles. Acá ya había hecho otras pruebas, pero no estaban bien porque no estaba validando bien correctamente esto. Acá tampoco. Ahora un triángulo escaleno es el que tiene todos los tres lados diferentes, que es todo lo opuesto a acá. Entonces simplemente se hace si A y B son diferentes y A y C son diferentes y B y C son diferentes, entonces es un triángulo escaleno. Vamos a probarlo. Listo, triángulo isósceles. El isósceles tiene un lado diferente, entonces ahora el equilátero. Listo. Y ahora el otro. Perdón, isósceles, entonces 3, 2, 1. Escaleno, listo. Después lo pasé ya a DFD, porque pues digamos que lo que conocía de antes era PCInt. El PCInt lo manejo con la configuración CNATI, por lo que yo ya sé, entonces se me hace mejor hacerlo así, pues yo ya sé que hay que poner punto y coma siempre y me parece mejor así porque evita uno problemas después. Entonces, bueno, acá tengo, este es el segundo ejercicio, ya lo guardé, sí. Es el primero, listo. No, perdón. Tipo triángulo, listo. Entonces, lo mismo acá. El inicio del programa, listo. Declaramos las variables A, B y C. Ahora, bueno, las leemos en realidad. Leemos la variable A, B y C. Aquí faltaría un campo que diga listo, escriba los 3 puntos del triángulo. Bueno, entonces A, B y C los tomamos por entrada. Luego validamos si A y B son iguales y A y C son iguales y B y C son iguales, quiere decir que es un triángulo
equilátero, ¿cierto? Porque todos sus lados son iguales. Muy bien, ahora, si A y B, y B es diferente de C, porque acá se escribe distinto, entonces quiere decir que es un triángulo isósceles. Muy bien. Si B y C son iguales, o sea, los puntos B y C son iguales, y A y C son diferentes, quiere decir que también es un triángulo isósceles. Muy bien. Y si A y C y B es diferente de A, o sea, si el punto A es igual al punto C y el punto B es diferente a A, quiere decir que es un triángulo isósceles. Ahora viene la última validación. Si A y B son diferentes y A y C son diferentes y B y C son diferentes, quiere decir que es un triángulo escaleno. Entonces acá ya terminaría nuestro programa. Vamos a validarlo. Entonces escríbale los 3 puntos del triángulo. Bueno, ahí creo que me falta una tilde. Entonces 2, 3 y 4. Es un triángulo escaleno porque todos los puntos son distintos. Ahora voy a escribir 1, 2 y 3. Escaleno. Bien, está bien. Ahora 1, 1, 1. Triángulo equilátero. Por último el isósceles. 2, 2, 3. Triángulo isósceles. ¿Listo? Muy bien, vamos a pasar. Listo. Ahora a... Bueno, antes que eso... Entonces... Listo. Ahora abrimos ya... Este sí lo hice de una vez en DFD. Este es el segundo ejercicio, el cual es un DFD, diagrama de flujo, que permita determinar la existencia de la posición del elemento en un arreglo de 10 posiciones. Investigando ya vi cómo se crean los arreglos acá. Entonces básicamente declaramos un arreglo de 10 posiciones con valor inicial 0 y un número que también está en 0. Le decimos al usuario escriba 10 números, creamos un for o un para, entonces i igual a 0 hasta 9, y luego entonces decimos que cuente de 1 en 1. Después le asignamos al arreglo, entonces cada vez que itere, lo que él va a hacer es asignarle una posición a ese arreglo. Luego de que lo haga, va a decir, uy, creo que acá tengo algo mal. Voy a ver un momento, escribo 10 números. No, está bien, muy bien. Bueno, entonces ya termina nuestro for, que es acá. Luego le decimos escriba el valor a buscar, porque pues previamente le dijimos escriba 10 números, después lo que hacemos es pedir 10 veces un número. Luego le decimos escriba el valor a buscar, como lo dice el ejercicio, que permita determinar la existencia y posición del elemento. Entonces pues yo creo que es esto, y espero que sí lo haya entendido de la manera correcta. Entonces escriba el valor a buscar, luego le captamos el número, o sea, leemos lo que está ingresando el usuario y lo ponemos en la variable número que está declarada arriba. Luego volvemos a hacer un for. Este for, que tiene una posición, esa posición es una variable la cual va a iterarse de 0 a 9 una vez. Entonces en el bucle lo que hacemos es decirle, bueno, si el número es igual al arreglo, a la posición, es decir, lo que está haciendo es accediendo a la posición, digamos, el arreglo es, a ver, lo voy a poner así acá. Entonces digamos un arreglo es 1, 2, 3, 4. Entonces lo que hago al recorrerlo es básicamente decirle que me cuente hasta 10, porque pues es la cantidad que pedí. Bueno, entonces cuente hasta 10, digamos que ya contó hasta 10, entonces, está contando hasta 10, entonces cada vez que hace el for lo que está haciendo es
validar si el número, digamos que el número en este caso sea 2, es igual a lo que yo tengo en este arreglo, que sería, digamos que así. Entonces me está diciendo, entonces digamos que ya la cuenta o la posición en este caso es igual a 2. Entonces le estoy diciendo que me cuente de 0 a 9. Entonces lo que va a hacer es, bueno, posición del arreglo 1, pero en este caso sería 0 porque yo lo puse así y es mejor así, ya que los arreglos son los que se cuentan desde 0. Entonces decimos que la posición 0 pues sería igual a 1, entonces esa condición no se cumple. Cuando llegue a la posición 1 sería el número 2. Entonces eso quiere decir que se cumple la condición. Esto es básicamente el iterador, el número que yo estoy iterando acá, para que valide si dentro del arreglo está el número que yo pedí por pantalla. Entonces acá digo, el número es, con la coma le concateno la variable, entonces digo, el número es el número que él ingresó, y la posición es la posición más 1, ya que estoy contando desde 0, entonces para decirle la posición que tiene el número dentro del arreglo, sin contar desde 0, o sea, diciéndole si la posición dentro del arreglo es 4, contando desde 0, entonces le digo que le sumo 1 para decirle al usuario que la posición es 5, porque pues digamos que la mayoría de personas no cuentan desde 0. Entonces vamos a correr el programa. Entonces escriba 10 números, voy a escribir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3. Bueno, ahí sí, algo acabo de hacer. Entonces voy a buscar un valor que va a ser el 2. Entonces, por ejemplo, el número es 2 y la posición es 1. Entonces la primera posición del arreglo es 1. Y como lo ingresé 2 veces, me va a decir que el número es 2 y la posición es 9. Es decir, que está correcto, pues encontró que el 2 está en la posición 1 y en la posición 9, lo cual es lo que se solicita acá, que es determinar si la existencia y la posición de un elemento, digamos que no sé acá cómo se puede hacer de pronto un exit porque es solo un elemento, pero a mi consideración eso sería lo que se requirió, que se solicitó, y bueno, esa sería mi explicación sobre los dos ejercicios planteados hechos en DFD. Muchas gracias, hasta luego.